Bueno, acá estamos con otro ejercicio. Vamos a leer el ejercicio primeramente. Implementa una función para calcular las notas de un alumno de un colegio americano. Am, Sabemos que las notas de los colegios americanos son F, D, C, B y A. Y de acuerdo al puntaje se le asigna cada letra. Entonces dice, la función recibe las notas en forma de un arreglo con tres notas de los 3 semestres de clases. Es decir, en el primer semestre sacamos, por ejemplo, 40, en el segundo semestre sacamos 60, en el tercer semestre y cada semestre tiene un puntaje. Entonces primero vamos a calcular el promedio de los 3 semestres y luego vamos a mapear ese promedio a una nota. Las notas de los 3 semestres van a estar dados en forma de un arreglo. Nosotros tenemos que de 0 a 59 es F, de 60 a 69 es D, de 70 a 79 es C. Y bueno, acá les anoté esa tablita para poder guiarnos con esta tablita de acá. Entonces vamos a ver primero el ejemplo. Nuestro arreglo va a ser const. Vamos a usar el arreglo del ejemplo, notas. Y sería 80, 80, 50. Y nosotros sabemos que para calcular el promedio, nuestra fórmula es 80 más 80 más 50. Y todo esto primero calculando la suma, vamos a poner entre paréntesis, porque primero se calcula la suma. Y luego dividimos entre 1, 2, 3, hay 3 notas, entonces dividido 3. Ese sería el promedio, que en este caso es 70. Y esto de 70 luego mapeamos a la nota y nos debería devolver una C. Bueno, entonces eso es lo que queremos hacer. Y vamos a primero crear una función que se va a llamar calcular notas. Calcular notas. Calcular notas va a recibir el arreglo notas. Y calcular notas va a empezar con nuestra variable que va a ser la suma. Necesitamos una suma y un promedio. Primero necesitamos calcular la suma. Suma igual a 0, que sería la suma de las 3 notas. Para eso necesitamos usar una variable. Y luego vamos a hacer un for of para recorrer el arreglo de notas. Entonces vamos a hacer un for let y vamos a decir nota of notas. Y en ese caso vamos a ir haciendo la suma de las notas. Entonces nuestra suma va a ser más k nota. En este caso nuestra variable suma es nuestro acumulador. Y luego podemos tener el let promedio igual a suma dividido 3. Pero ¿qué habíamos dicho? Que no es buena práctica tener números mágicos, o mejor dicho, no es buena práctica tener números que no sabemos ni cómo se llaman o qué son. Y en este caso también es importante qué pasa si teníamos más notas. Entonces tendríamos que calcular
la cantidad o el número de notas. Y para eso tenemos una propiedad para calcular los elementos de un arreglo. Entonces vamos a hacer notas.length. Y ya una vez teniendo el promedio, vamos a mapear con condicionales, vamos a mapear nuestra nota. Por ejemplo, vamos a empezar guiándonos por la tablita. Decimos si promedio es mayor o igual a 0 y promedio es menor o igual a 59. En ese caso vamos a retornar y según la tablita esto es F. Pero en vez de estar haciendo promedio y promedio mayor o igual a 0 y promedio menor o igual a 79, hay una forma más óptima que sería simplemente tener el límite por encima. Es decir, decimos promedio menor a 60. Si el promedio es menor a 60, devolvemos F. Luego, si el promedio es menor a 70, devolvemos D. Luego, si el promedio menor a 80, devolvemos C. Luego, si el promedio es menor a 90, devolvemos D. Acá. Y luego falta cuando alcanzamos de 90 a 100, que cuando eso ya no necesitamos poner un condicional, directamente si llegamos hasta ahí, devolvemos A. Porque va a ir entrando siempre primero en los números más pequeños. Entonces primero en 60, luego en 70. Por eso también está puesto en este orden y no al revés. Y entonces cuando llegamos ya no al 100 o 90 entre 100, ya no hace falta un condicional. Simplemente si llegamos hasta acá devolvemos A. Pero ¿qué pasa? Es como que hay dos. Si se fijan, tenemos dos funcionalidades en una misma función. Entonces lo que podemos hacer es descomponer esta función en dos funciones. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer una función para calcular el promedio y esa función vamos a usar después para mapear las notas. Entonces vamos a hacer function. Vamos a llamarle calcular promedio. Vamos a tener acá un arreglo y vamos a agarrar esta parte acá y vamos a poner acá. Y en vez de notas vamos a tener arreglo. También acá donde estamos haciendo arreglo. Y en vez de nota vamos a poner un valor para darle un nombre más genérico. Valor. Y luego podemos return promedio. O para no tener esto en dos líneas y tener simplemente en una misma línea, podemos eliminar esta variable promedio. Le eliminamos. Y acá retornamos el promedio de esta forma. Entonces, acá
en... Vamos a borrar esto. Borramos eso y vamos a hacer acá const, o hacer una constante, promedio, y le vamos a llamar a la función calcular promedio, le vamos a pasar el arreglo notas y eso nos va a devolver el promedio que queremos. Ahora grabamos y luego esta variable promedio va a ser mapeada a una nota. Entonces, si nosotros llamamos calcular notas, a ver, calcular notas, le vamos a pasar este arreglo que está acá, que se llama notas, le vamos a pasar notas. Y vamos a imprimir en pantalla, así que vamos a const puntaje final le iba a llamar, pero vamos a llamarle puntaje nada más. Vamos a hacer un console.log de puntaje. Calcular notas es el nombre de esta función. Le estamos pasando el arreglo notas que es 80, 80, 50. Entonces puntaje, nuestro promedio es 70 y nuestro puntaje debería de ser la letra C. Entonces grabamos y como pueden ver acá tenemos la letra C. Entonces eso era el output que estábamos esperando con el arreglo 80, 80, 50. Y espero que hayan entendido este ejercicio que era un poquito más largo y que tuvimos que dividir en dos funciones, pero básicamente así es como se agrupa el código en funciones también. Cuando tenemos código que es muy largo, siempre podemos ir dividiendo en funciones más pequeñas. Y espero que les haya gustado.